principio, los glifos están inspirados en lo que serían las formas de nuestros antepasados que denominaban petroglifos. Es una breve inspiración en estos pictogramas que he venido desarrollando y lo he convertido en una especie de lenguaje, un lenguaje personal. Y en este momento estoy desarrollando lo que sería el tema de las transiciones glíficas, donde estoy tratando de explicar al espectador o a mí mismo cuál es el origen de los glifos, de dónde vienen, de dónde proviene su historia. Hago analogías con la historia general, universal, de fuentes de creación, y voy mezclando un poco de conceptos abstractos dentro de lo que sería el desarrollo. En esta transición glífica la he dividido en cuatro fases básicamente para distinguir en qué etapa del proceso estamos. Esa fase después tiene subdivisiones que van desarrollándose un poco fuera, liberándose un poco del concepto. La primera fase es en la fase de creación, donde trato de explicar de dónde pudieron venir los glifos, o sea, cómo tuvieron la estructura, cómo puedes encontrarlo de forma natural o de forma tectónica o de forma magmática, por decirlo de una manera, donde la forma se construye, puede ser tipo la naturaleza desde una semilla o de una masa que se funde y crea la estructura. También especulo con el hecho de que fueron líquidos que se hicieron sólidos. También dentro de su origen trato de explicar cómo tuvieron su croma, o sea, su aspecto cromático. En la segunda fase, lo que creo es en el proceso de interacción. El proceso de interacción es lo que yo llamo cuando ya los glifos tienden a hacer el concepto de unirse. La unión entre los glifos es una característica de los glifos desde su creación, desde que los originé antes del petroglifo. Es para poder generar la figura imposible. Entonces esos aspectos de unión trato de especular también de cómo se unieron, si fueron que crecieron con ellos y ya venían de forma unida, o si ellos fueron uniendo luego de haber creado cada uno, como hicieron el aspecto cómo hicieron el cerramiento, por decirlo de una manera. Claro, puede ser que uno haya crecido antes y el otro dentro de él ha crecido, un poco simulando aspectos de la naturaleza. Trato de enfatizar un poco en estos temas, ¿no? de cómo se hace la estructura en sí, de la composición general de los glifos. Igual hay formas que tratan de adherirse a lo que sería la estructura glífica, pero que no se hacen estructura y son rechazadas de una forma. Es un poco creando la misma analogía con la naturaleza, ¿no? De cosas que se han creado y cosas que simplemente son rechazadas por acto natural. En la fase tercera me enfatizo en el hecho de cómo los glifos se despegan de su estructura y se convierten en estructuras flotantes. Cabe decir que originariamente, en lo que sería el glifo originario, el primer glifo que creé, eran glifos flotantes en el espacio, que se hacían submundos, que eran habitables, y
para explicar cómo flotaban, he creado esta tercera fase. Y esta tercera fase tiene dos ideas, como dos teoremas principales. Uno radica en la masa, estructura, que tiene un momento de explosión, un momento de despegue. Y la otra simplemente es del hecho de masas creadas que fueron antigravitatorias, solamente estaban sujetas a la Tierra. En la cuarta fase, como expliqué, también es cuando el glifo pasa del sistema bidimensional al sistema tridimensional. Un concepto que aplico para esto es como una ósmosis glífica, que es un concepto un poco aplicado, no sé si totalmente correcto, pero me gusta pensar de que hay una membrana que permite que los glifos pasen a través de esa membrana del plano bidimensional al tridimensional y se conviertan entonces en escultura.